Hola, 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 muy pero muy buenos días, queridísima gente, queridos amigos, aquí estamos como siempre los sábados a las 9 de la mañana en Hacia la Luz de tu Corazón, compartiendo este hermoso momento en la FM 93.5, la radio de la gente. Quien les habla, Susani Rossi, nuestra queridísima Mariana Landi desde la ciudad de Mar del Plata, terapeuta holística, y también, obviamente, nuestro operador Emiliano Reyes en los controles. Bueno, aquí estamos en este sábado 1 de marzo, año 2025. Antes de continuar, vamos a recordar a nuestra audiencia que nuestra queridísima Nancy Christensen, terapeuta holística de baños de bosque, además también de constelaciones familiares, ofrece su guía, ofrece su labor a través de la conexión con su teléfono 2262-414513 para que puedan acceder a ambas terapias. Con respecto a baños de bosque, le digo que es realmente una experiencia divina. De hecho, la he compartido con ella y esta experiencia, creada por un médico japonés, lo que ha logrado es que uno, a través de esta herramienta guiada por Nancy Christensen en estos encuentros con el bosque, para poder ampliar nuestros sentidos y de hecho también para recibir esta influencia realmente maravillosa de la naturaleza a través de una guía que verdaderamente no es la que nosotros hacemos cuando caminamos habitualmente en un bosque o cuando estamos en un espacio natural. Una experiencia que no solamente nos revitaliza físicamente, sino además emocionalmente y mentalmente. Les puedo decir que los efectos de estos baños de bosque duran en el organismo aproximadamente entre 10 y 15 días. Ustedes notan un cambio realmente importante en todo su cuerpo, en todos sus cuerpos físicos, mentales y emocionales. Así que no duden en conectarse con ella para poder experimentar estos baños de bosque en estos encuentros que se pueden hacer tanto en forma individual como también en forma colectiva. Y además, obviamente, las constelaciones familiares que cada día son más conocidas por toda la gente y que nos ubican en una conexión con nuestros ancestros muchísimas veces para superar bloqueos que en esta vida nos están impidiendo accionar y actuar de una manera natural y de una manera fluida. Esto a través de esta terapia de un gran psiquiatra, Bert Hellinger, este profesional, se dio cuenta que la terapia convencional no era suficiente para llegar al fondo de esa alma que repetía situaciones que verdaderamente no le ayudaban a salir adelante. Así que es a través de él que crea esta terapia constelación familiar y que luego se difundió por el mundo, es absolutamente conocida y esta terapia también la realiza nuestra querida Nancy Christensen, comunicándose con ella al 2262-414513. Ahora vamos a contarles que en este 1 de marzo, año 2025, que estamos aquí disfrutando este primer día del mes de marzo, que ya comienza a ponerse, como decimos, los motores en marcha con respecto a quienes reinician su actividad, ya sea docente, los niños y quienes ya están acomodando su agenda para este nuevo año. Evidentemente, cada año trae transformaciones. Con respecto a las transformaciones de Hacia la Luz de tu Corazón, nosotros continuamos los sábados a partir de las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente, transmitiendo en Facebook a través del Facebook de la radio, y nosotros luego vamos subiendo los programas Hacia la Luz de tu Corazón en el Facebook de Susani Rossi, también en el canal de Telegram de Susani Rossi Radio. Ahí vamos subiendo todos los programas de Hacia la Luz de tu Corazón, también los programas de Estamos en Contacto. Así que es otra opción que ustedes tienen para escucharlo, si no lo pueden escuchar o si lo quieren volver a escuchar.
Recuerden, canal de Telegram, Susana y Rosy Radio, y además el Facebook tanto de la radio como el Facebook mío, Susani Rossi. Con respecto entonces a los sábados, que vamos a seguir compartiendo, nuestra querida Mariana Landi, también a través de nuevas actividades que comienza a hacer este año ya, a partir de los sábados, va a estar con nosotros, pero a través de audios. En el momento en que ella pueda tener una disponibilidad para poder estar al aire, obviamente lo hará, pero bueno, ha iniciado una actividad comercial que amerita obviamente su estar en ese espacio durante las mañanas de los sábados y además también durante los días de semana. Así que sí vamos a seguir teniendo la mirada de ella, la perspectiva de ella, energía espiritual, a los temas que vamos trayendo. A través de audios va a estar presente y así comenzamos entonces la programación de Hacia la Luz de tu Corazón, ¿sí? Los sábados de 9 a 10 en la FM 93.5. Vamos hoy con un tema que quedó pendiente el sábado pasado para poder desarrollarlo en el día de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema en el cual nos fuimos introduciendo bastante para poder conocer un poquito. Sabemos que en cada programa de una hora no podemos agotar el tema, pero sí se los presentamos, temas que les presentamos para que ustedes lo escuchen y en definitiva también, si les gusta, sigan investigando, ya que recordemos que en esta vida, como dice Brian Weiss, este gran psiquiatra norteamericano, que a través de grandes regresiones hipnóticas descubre la existencia del alma dentro de cada uno de los seres humanos y que hemos tenido muchas vidas anteriores, y verdaderamente él en sus libros, muchas vidas, muchos maestros, lazos de amor, etcétera, etcétera, va volcando la experiencia de su labor como psiquiatra. Y aunque obviamente la psiquiatría convencional le cuestiona todo esto, él, como tantos otros profesionales, fueron más allá de lo que aprendieron dentro de lo que es el estudio convencional universitario, que por supuesto tiene una mirada totalmente materialista, y comenzaron a ir mucho más allá a través de experiencias propias con sus propios consultantes. Entonces, considerando también esta mirada, lo que nosotros vamos viendo es que cada vez más profesionales convencionales, tanto en psiquiatría como en psicología, como por ejemplo también en medicina de cirugía, cirujanos, van ingresando a la conexión de esta energía que nosotros decimos que habita dentro de nosotros, que es un alma y que verdaderamente tiene muchísimo que ver con cómo somos, cómo actuamos, cómo pensamos y verdaderamente que muchas veces está no tomada en cuenta, pero es lo que somos. Es un alma que obviamente tiene un cuerpo físico, que tiene una estructura mental, y que tiene un funcionamiento absolutamente, obviamente biológico, pero donde todo está conectado, ¿sí? Esta alma, este cuerpo, esta mente tiene toda una conexión. Y justamente ahora lo que vamos a hablar es de la estructura mental, de lo que hace nuestro pensamiento, de cómo somos, del carácter, de la personalidad. Y cuando vamos a querer identificarnos dentro de lo que serían nuestras personalidades, nos encontramos con una realidad que en realidad existe desde siempre, que se le va colocando distintos nombres, pero que estamos hablando de lo mismo. ¿Y a qué nos referimos? Nosotros cuando nos vinculamos con otros, o de hecho cuando pensamos en nosotros mismos, nosotros decimos tenemos nuestra personalidad. ¿Qué es nuestra personalidad? Nuestra personalidad obviamente es nuestro aparato psíquico, nuestra estructura mental, que nos hace pensar, que nos hace decir, actuar, tener determinados hábitos y comportamientos, y cada uno tiene su, entre comillas, personalidad. Ahora, ¿qué pasa si nosotros entramos a ahondar esto y nos damos cuenta que la supuesta personalidad en realidad en algunos seres humanos
no es solamente una. Hablamos entonces de lo que se llama los alter egos, o sea, personas que tienen más de una personalidad. Y uno dice, ¿cómo puede ser más de una personalidad? En realidad, esto existe desde siempre, pero en películas, por ejemplo, como Civil, el testimonio de una joven norteamericana que tenía más de 8 personalidades y que en realidad cada una de esas personalidades asumía el control de todo su ser y actuaba como si estuviera sola y sin conocer a las otras personalidades. De hecho, en su propia vida había uno de esas personalidades que, por ejemplo, le encantaba la utilización de sombreros y de determinadas ropas de distintos colores. Entonces, cuando esa personalidad tomaba ese comando, ella iba compulsivamente a comprar estas ropas que luego, cuando en su propio cuerpo asumía otra personalidad, se fijaba en sus placares, observaba esa ropa y decía, pero ¿quién pudo haber comprado esto tan desagradable, no? O sea, esto que parece una película de ciencia ficción, en realidad existe. Si nosotros nos vamos a casos que escuchamos quizás mucho más habitualmente, podemos, por ejemplo, recordar cuando nos hablan de que alguien es bipolar. Y entonces eso quizás nos hace entender que la bipolaridad justamente estaría constituida por una persona o un ser humano que tiene una forma de actuar, de ser y de pensar que cambia abruptamente en otra. Y de repente, este trastorno de bipolaridad podría darnos los indicios de cómo dentro de un ser humano, en su propia estructura mental, pueden haber estas disociaciones o pueden haber verdaderamente estas separaciones que por supuesto cambian absolutamente todo el comportamiento de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que la personalidad que sería la que nosotros pensamos que es la definitoria, la que nos identifica totalmente, también tiene variantes. ¿Por qué tiene variantes? Porque muchas veces no es lo mismo el comportamiento que tenemos, supónganse, ante otras personas, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro estudio, con la personalidad que tenemos dentro de nuestra casa. Quizás esos controles o autocontroles que nosotras muchas veces ejercitamos, lo hacemos a voluntad. En ese caso lo hacemos a voluntad, lo hacemos a conciencia, ¿sí? Nos cuidamos, tomamos distintas formas de ser, quizás un poco más armónicas. ¿Por qué? Porque en realidad ahí está en juego también la percepción y la consideración del otro para con nosotros. Entonces, ahí el manejo es un manejo consciente, pero de lo que estamos hablando en este caso es de un manejo absolutamente inconsciente. Una personalidad directamente se va y viene otra y toma el comando. Entonces, para poder ir desgranando esto y para verdaderamente iniciar una navegación, ¿no?, en este tema que, como decíamos, es tan complejo porque estamos hablando de la personalidad, de la estructura de la personalidad, estamos hablando de la conciencia, estamos hablando de aspectos que inclusive cuando los estudiosos comienzan a identificar las personalidades, los caracteres de las personas, de los seres humanos, tienden a estudiarla, tienden a explicar determinados aspectos, ¿no?, para poder hacernos entender cómo es que nosotros pensamos, cómo pensamos, actuamos, cómo actuamos, tenemos las personalidades que tenemos, pero hay aspectos que quedan, como se dicen, en esos puntos ciegos, porque realmente todo nuestro cuerpo, biológico, mental, espiritual, energético, psicológico, emocional, es sumamente complejo, absolutamente complejo. Pero vamos entonces, para poder
entender, aunque sea en cierta forma, cómo nos vamos constituyendo con nuestra propia personalidad, yéndonos a la niñez. Obviamente, nos vamos a cuando somos bebés. Hay quienes dicen que cuando nosotros nacemos somos una tabla rasa. Gracias, mi amor. Como que somos una tabla rasa. ¿Qué significa una tabla rasa? Que venimos sin nada. En realidad venimos como un ser en blanco y que a partir del momento que llegamos a nuestro ámbito familiar o quienes son nuestros tutores, quienes se van a hacer cargo de nuestra atención, nosotros ahí, de acuerdo a los estímulos que vamos recibiendo, es que nos vamos conformando o construyendo esa personalidad o ese carácter, pero que somos en realidad algo que viene vacío. Eso es verdaderamente, absolutamente cuestionable, ¿no? Mucho más cuestionable cuando nosotros en realidad nos posicionamos en la percepción de que no somos solamente un cuerpo físico, sino que hay un alma que habita dentro nuestro. Así que evidentemente hay algo que sí está dentro, que por supuesto como es muy bebé, le cuesta manifestarse porque toda la estructura de lo que es un bebé es absolutamente tan frágil, tan de la necesidad del otro para alimentarse, para moverse, o sea, no puede hablar, entonces evidentemente esa alma no puede expresarse. En la medida que lo físico y biológico va dando la capacidad para poder expresarse, ahí ya es otro cantar. Porque ahí, cuando la criatura va teniendo entre 3, 4, 5 años, aparecen muchísimas veces muchos testimonios de niños que recuerdan sus vidas pasadas. Y eso es un tema para otro programa. Pero vamos entonces a seguir analizando y reflexionando con quienes estudian, obviamente, toda esta temática, para poder ir entendiendo cómo se conforman las personalidades. Y seguimos. Por ejemplo, cuando nace entonces una criatura, obviamente todas las condiciones de su cuerpo, de su mente, de su alma, o sea, su alma en realidad no se puede expresar porque la criatura está necesitando absolutamente todo del otro. Pero ¿cómo es que se va conformando ese ser y cómo va formando su mente, su estructura mental? Al principio el niño lo único que puede percibir es el espacio. Y lo único que él va a ir observando, o mejor dicho, teniendo en cuenta, es que la única condición que podemos decir que puede percibir es el espacio y además las necesidades que ese niño obviamente tiene, que las expresa a través de un llanto, porque hay una necesidad de ese niño que obviamente debe ser evacuado, debe ser atendido. Entonces, lo que comienza a hacer ese niño empieza a interactuar a través de lo que tiene, a través de ese llanto, porque así reclama lo que está necesitando. Lo que está necesitando, obviamente, puede ser, obviamente, la comida, está necesitando su leche, está necesitando, o tiene a lo mejor dolores en su pancita, o por ejemplo, cualquier problema de una necesidad biológica, que es natural, él la va a expresar a través de ese llanto. Y a través de ese llanto va a recibir lo que necesita y aprende que esa es la forma de poder empezar a satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué pasa? Esto, que parece muy sencillo y que obviamente es muy entendible, de actuar para recibir algo, recibirlo y obviamente al recibirlo tener una sensación de satisfacción, pero también puede ocurrir que no reciba lo que él necesita. Entonces ahí se van gestando dolores emocionales. Y aunque sea muy incipiente ese ser, aunque podemos decir recién es que él está naciendo a la vida, hay muchos que dicen, bueno, déjalo llorar,
Dejarlo llorar 1 hora y todo, después se va a cansar. Todas esas cosas que uno a lo mejor ha escuchado, realmente son cosas muy importantes para reflexionar y recapacitar. ¿Por qué? Porque lo único que tiene ese bebé que se está conformando es el tema de llorar para poder recibir lo que está necesitando. Y si nosotros ya desde muy pequeños no solamente no estamos atendiendo o percibiendo lo que está necesitando, ya vamos dejando dentro de ese pequeño ser ese estado de insatisfacción y dolor emocional, que luego se le irá repitiendo en todo el momento de su vida, porque la estructura mental de todo ser vivo se conforma justamente por dos partes. Una, recibir lo que necesita y esa satisfacción que en definitiva le da tranquilidad. Y otra es el no recibir lo que necesita y entonces eso va afianzando en él un dolor emocional. Eso que parece tan sencillo y que parece, digamos que en definitiva es lo normal y que no va a traer sus consecuencias, sí las va trayendo en el transcurso de su vida, cuando él va despertando otras capacidades más, como por ejemplo ir percibiendo, ir pudiendo ver las imágenes más claramente, poder asir los elementos en su manito, al principio las tira, ¿por qué? Porque es todo un proceso biológico y a su vez mental de su estructura que la va a ir conformando para poder llegar a grande a ir determinando cuál es su percepción de la vida. Y por supuesto, en los primeros 7 años, ese niño es una esponja que recibe absolutamente todo lo que observa, todo lo que ve, todo lo que siente. Y todo lo que ve, todo lo que siente y todo lo que él recibe en esos 7 años, para él está vinculado como bueno proveniente de quienes los están criando. Aunque lo bueno tenga muchos espacios de ese dolor emocional que está afianzado en él, pero que en cierta forma ya lo comienza a incorporar en su estructura como la parte normal, entre comillas, de lo que es la vida. De ahí que cuando comienzan a tener esas distorsiones en su propia cabecita y en su propia estructura de pensamiento, dicen que es muy difícil a veces cambiar esa dinámica. ¿Por qué? Porque ha quedado muy incorporado en ese ser una estructura de recibir lo que le satisface, pero a su vez recibir lo que le da dolor como parte de lo normal, como parte de la normalidad. Y eso va a ir constituyendo, obviamente, con todas las experiencias que va recibiendo, una personalidad. ¿Qué pasa? Ustedes se han enterado seguramente de estos grupos que se utilizan en inteligencia, en sistemas de inteligencia e investigación y demás, ¿no? Se ha, por ejemplo, hablado mucho de los grupos de MK Ultra, todo lo que significa programar a un ser humano para poder lograr lo que se quiere de ese ser humano. Cuando la persona va teniendo dentro de sí este dolor emocional profundo, ya va teniendo una fisura en su personalidad y en su carácter. Entonces, a través de esa fisura y ese dolor, quienes están capacitados para utilizar ese dolor y programar justamente un cerebro, una cabeza, un comportamiento, producen a través de, como decíamos, toda una programación neurolingüística, determinados comportamientos a ese ser humano que efectivamente adquiere personalidades que ni él las conoce, pero que tienen comportamientos conducidos a hacer lo que otros le mandan a hacer. Entonces, ya podemos hablar que esto de la disociación de la estructura del pensamiento y de la personalidad, evidentemente, no solamente sucede
naturalmente entre un ser humano que va adquiriendo a lo mejor o más de una personalidad sin ningún tipo de influencia de nadie, sino que fue a consecuencia de todo lo que experimentó, sino que esto de poder hacer que un ser humano haga lo que el otro quiere, también es algo que sucede desde hace mucho tiempo, provocando traumas. De hecho, hemos escuchado, por ejemplo, muchos artistas, no solamente de Hollywood, sino de distintos lugares, que a través de traumas que le han provocado durante la niñez, muchas veces vinculado con lo que es abusos de todo tipo, comienzan entonces a crear esas fisuras, esas disociaciones en su personalidad, en su carácter. ¿Por qué? Porque ese ser que siempre está teniendo la dualidad de por un lado recibir lo que le hace bien y por el otro lado recibir lo que al final es malo y le provoca ese dolor emocional, cuando lo que recibe es tan duro, tan malo, lo que hace ese ser humano es disociarse. Se disocia para no sufrir, para no padecer. ¿Por qué? Porque no está en condiciones y muchas veces, ya sea porque es un niño y no puede tomar la decisión de irse o no puede tomar la decisión de enfrentarse a ese adulto que está abusándose de él, entonces ese pequeño ser humano lo que hace para poder sobrevivir es disociarse, porque es tan grande el dolor que recibe cuando justamente le acontecen estos hechos, que no puede soportarlo, entonces la mente directamente lo que hace es disocia. Se disocia del hecho de lo que está pasando, pero a su vez lo que va haciendo es alterando la estructura de su personalidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, por supuesto siempre está la perspectiva de verlo desde lo psicológico, y obviamente que lo psicológico es fundamental, porque nosotros nos vamos conformando de acuerdo a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, a la repetición de nuestras acciones que configuran hábitos. El hábito nos da un comportamiento y ese comportamiento nos termina configurando un carácter. Pero cuando los conflictos y cuando los traumas y cuando las desatenciones son tan intensas, evidentemente todos esos factores van configurando la realidad de un cerebro que no tiene la propia capacidad o estabilidad o estructura fuerte para poder soportar los embates de la vida sin tener que huir y sin disociarse. ¿Por qué? Porque por supuesto hay previamente toda una historia que trastornó ese natural proceso que tiene el cerebro de ir resolviendo las situaciones de una manera inteligente, ¿no? Entonces, estamos hablando de estas temáticas, ¿por qué? Porque esto de los alter egos, de tener varias personalidades que asumen la conducción de la personalidad original, es como que se corre aparentemente esa personalidad original y toma el comando otra personalidad totalmente diferente. Eso ha pasado, eso pasa. Hay películas justamente que hablan de estos temas. Y cuando la personalidad se disocia, entonces, evidentemente, los tratamientos psiquiátricos y psicológicos son muy profundos porque lo que habría que hacer es justamente unificar todas estas personalidades en una para volver la integridad, para volver a ser lo que supuestamente fue. Pero no es nada fácil y estamos viendo la perspectiva desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, desde la conformación de lo que somos como seres humanos. Ahora, estos tiempos, con un avance enorme en la tecnología y con muchas cosas que son verdaderamente positivas y otras que no lo son tanto, tenemos muchos artistas que van gestando dentro de su creación los alter egos. ¿Y qué quiere decir esto de los alter egos? Que van creando distintos personajes absolutamente diferentes, con diferente forma de vestirse, con diferentes improntas en las canciones,
Y entonces, a través de estas supuestas distintas personalidades que tiene un solo artista, obviamente van difundiendo su música, van difundiendo esto de que nosotros dentro de nosotros tenemos muchas personalidades, entonces vamos a ir sacando de a una cada personalidad y vamos a ir expresando eso. Y así, aunque parezca mentira, en el año 1967 los Beatles, por ejemplo, en uno de sus temas hablaban de esto y asumían en el llamado long play que era antes, ¿no? En sus discos, un par de temas musicales que justamente estaban representadas por esto que yo les estoy diciendo a ustedes, por determinadas personalidades diferentes que ellos asumían y que entonces cantaban y expresaban letras que obviamente no tenían nada que ver con lo que venían expresando y con la impronta de la canción o del estilo que iban teniendo. Pero esto no quedó ahí. Hay muchos otros artistas que lo siguieron haciendo, por ejemplo Eminem y por ejemplo otros raperos, otros artistas también de la década del 80, o sea, esto no es de ahora, pero ahora se está haciendo muy, muy común. ¿Qué es lo que pasa cuando los niños o cuando los adolescentes van mirando y van absorbiendo esto? Van creando dentro de sí, ellos también, estos avatares donde van creando estas múltiples personalidades que le van dando un nombre, que le van dando un color de pelo, que le van dando una forma, que le van dando una personalidad, y los empiezan a crear y a creer que son ciertos y que forman parte de ellos. Entonces, yo he visto, estudiando este tema, muchos videos, ¿no? De jovencitos que dicen, ok, yo tengo 5 alter egos. Y el entrevistador le pregunta, ¿y quiénes son esos alter egos? Bueno, una se llama Alexa, tiene el cabello rubio, es así. El otro es un hombre, bueno, es un hombre que quiere estudiar ciencias, es muy callado, se viste de tal o cual forma, ¿no? Y claro, quienes están observando eso y quienes están escuchando eso, dice, pero esta chica no anda bien. O sea, aquí puede suceder que eso suceda a través de distintas disociaciones de la estructura mental que se fueron conformando a través de, como decíamos, todos estos traumas, pero también está pasando que muchos jóvenes están creando esas personalidades, de acuerdo a lo que ellos sienten, ¿no? Cuando ellos sienten momentos de gran ira, de gran desesperación, ganas de romper todo, entonces, ok, aquí hay un alter ego mío, le doy vida. Luego, están tristes o están melancólicos o le gusta la poesía, ok, acá estoy entonces en otro alter ego, me transformo en un ser poético y ya comienzo yo a vivir esa multiplicidad de personalidades como realmente normal, ¿no? Esto cada vez es más común y esto también es un llamado de atención para quién, para para los progenitores, para quienes son la familia de todos estos niños, para empezar a entender que verdaderamente cuando nosotros asumimos el compromiso de un hijo, es muchísimo lo que nosotros le estamos aportando a ese ser para que tenga verdaderamente una estructura, no solamente de cuerpo físico, sino de estructura mental sana en este mundo lleno de distorsiones, donde es lo mismo ser nene que ser nena, vestirlo de cualquier forma, donde en realidad los patrones que son patrones biológicos naturales que constituyen la conformación de un ser humano en sus planos mental, emocional y psíquico, que es tan importante para que sepa quién es, para que sepa para qué viene, para que inclusive no solamente su vida sea ok, hago esto, trabajo, tengo cosas materiales, sino para qué estoy, qué soy, qué rol vine a cumplir en esta vida. Entonces, atenti, porque en este mundo de distorsiones que comienzan
desde empezar a asumir como normales determinadas pautas anormales que el sistema nos está dando, estamos destruyendo literalmente la estructura mental de nuestros niños y además le estamos quitando su identidad como ser humano. Entonces, esta temática me pareció muy interesante que nosotros la vayamos viendo porque parece ser de que lo anormal quiere instalarse como normal y la estructura del pensamiento de un ser humano se va gestando a través de el amor profundo de esos padres que en realidad lo trajeron supuestamente para poder darle una buena vida. No solamente a través del amor, sino también a través de reglas claras para que esa criatura sepa quién es y sepa lo que está bien y lo que no está bien. Y en esa estructura, donde obviamente un factor fundamental es el amor y un factor fundamental es las reglas claras, el niño tiene una identificación siempre con uno de los dos sexos, de acuerdo al sexo con el que nace. Entonces, de acuerdo también a esa identificación, va creando sus propios patrones de comportamiento. Hay un médico que hemos hecho referencia a nosotros, un gran médico y cirujano, llamado Manuel Sanz Segarra, que es un estudioso de los temas vinculados justamente con la conciencia. Y él dice, podemos no solamente hablar de lo que la ciencia últimamente ha dicho con respecto a cómo se conforma una personalidad, un carácter, un ser humano, sino vayamos más lejos. Vayamos al año 380, al 322 antes de Cristo, vayamos al filósofo Aristóteles, ¿no? Discípulo de Platón. ¿Qué dijo Aristóteles? Dijo, el pensamiento condiciona una acción. La continuidad de las acciones determinan hábitos. Los hábitos configuran un comportamiento. Y ese comportamiento hace un carácter. Obviamente, de acuerdo a ese carácter, esa persona va a tener una vida y va a tener una vida en sintonía con lo que es en su totalidad. Cuando nosotros hablamos de, pensamientos positivos, por supuesto, los pensamientos positivos son básicos, porque si estoy todo el tiempo pensando en cosas tremendas y en cosas trágicas, obviamente no solamente voy a estar influenciando el campo energético, sino además también mis acciones, porque mis acciones también van a ser en sintonía con la desesperación, con la lucha, y eso también me va a empezar a perjudicar mis acciones y mis hábitos. Pero si yo tengo un pensamiento positivo y no le sumo a ese pensamiento positivo hábitos positivos, si esos hábitos o esas acciones no las repito, ¿no? Si esas acciones positivas no las repito y no las transformo en hábito, no van a formar parte de nuestro comportamiento, por lo tanto no van a formar parte de nuestro carácter, por lo tanto no nos van a modificar, porque sabemos que las neuronas tienen un poder de regeneración continuo y acá tenemos otra gran verdad de una doctora, de una bióloga italiana, Montagnini, que ya con más de 90 y pico de años, ganadora de un premio Nobel, demostró que las neuronas se regeneran. Cuando la ciencia hasta no hace demasiado decía, lamentablemente el tiempo pasa y cuando nos vamos haciendo viejos ya esas neuronas no se regeneran más. Error, mentira, las neuronas se regeneran. Ahora, para poder regenerar la estructura psíquica, evidentemente hay que tomar en cuenta muchos factores porque van a incluir no solamente pensamientos y terapia, sino acciones, hábitos y transformaciones que van a ir teniendo que crear nuevas conexiones neuronales. Y eso, obvio, no se resuelve únicamente con una terapia, ¿no? Se resuelve directamente con un cambio de 180 grados de físico,
pensamiento, acciones y también contención y amor, cosa que últimamente evidentemente está faltando, ¿no? Quizás dentro de poco también ponemos a escuchar a través del sistema de que el amor literalmente no existe, ¿no? Que también es otra parodia o es otra mentira, ya que tantas cosas anormales se quieren pasar como normales y las normales como anormales. Pero vamos a seguir, por supuesto, vamos a seguir disfrutando de Hacia la luz de tu corazón y vamos, si te parece, ahora a poder escuchar estos audios, que son los audios de nuestra Mariana Landi, para compartir hoy la mirada energética espiritual de este tema tan profundo y complejo de los alter egos. Vamos entonces. Bueno, este tema de las múltiples personalidades y este tema del cual estamos hablando hoy está directamente relacionado y tiene que ver con posesiones. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Qué es una posesión? Bueno, el ser humano es muy permeable. El ser humano es fácil por ahí de enojarse o de tener malos pensamientos o de caer fácilmente en el dolor. ¿Por qué? Porque vivimos, y ya lo hemos hablado en otros programas, somos producto de una sociedad y vivimos en una sociedad que nos ha acostumbrado a ser víctima. Entonces, los noticieros y todas las noticias que leemos están preparadas para ser malas. Es todo malo. No significa que no suceda, pero es todo malo. Entonces, lo repiten en la mañana, a la tarde, a la noche, y es un constante repetir todo lo malo y repetir todo lo malo que va pasando. Entonces, el ser humano se vuelve muy permeable. ¿A qué? A que la oscuridad pueda ingresar. ¿Por qué? Porque la oscuridad está sedienta, no solo de accionar en este plano aquí y ahora, accionar en esta tercera dimensión, accionar con otros individuos para poder también perjudicar, porque de eso se alimentan, sino que además buscan la luz que todo ser humano tiene en su corazón. Entonces el ser humano, al no tener conocimiento de esto, o tal vez al conocerlo y no saber cómo manejarlo, es muy fácil que se posea o que sea poseído, ¿sí?, por una entidad obscura. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo el ser humano puede darse cuenta? Muchos habrán tenido tal vez discusiones, peleas con personas que tienen cierta psicopatía o narcisistas o personas que siempre quieren tener la razón, manipuladoras. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta? En determinado momento, si miramos a los ojos de esa persona, nos vamos a dar cuenta que ya no es más esa persona. Nos vamos a dar cuenta que ya quien nos mira y quien nos habla no es la persona que nosotros conocemos. Entonces ahí detectamos quién es o con quién estamos hablando, o simplemente porque, bueno, detectar una entidad oscura o algo de eso tampoco es bueno enfrentarlo, ¿sí? Porque sin entrar en tanto detalle, pero sí la fuerza del ser humano encima, que cuando está poseído por una entidad oscura, es sobrehumana. Entonces no es bueno enfrentarlo, simplemente me doy cuenta que quien me mira no es la persona que yo conozco, quien me habla no es, quien camina no es, y también lo pueden vivir, lo pueden ver, lo pueden probar en la calle. Vayan caminando, en realidad cuando van caminando o paseando, observen los ojos de la gente y se van a dar cuenta que muchas veces los ojos son fríos. Y no tiene que ver con que la gente está triste, está perdida, no. Son seres que están siendo tomados por otras entidades. ¿Por qué? Porque el ser humano, al ser permeable por todo el dolor, la victimización, la queja constante, los ataques de ira, el enojo, la bronca, se vuelve permeable y permite que estas entidades puedan ingresar. Que si es consciente, no es algo consciente que el ser humano va por la calle diciendo, ay, hoy la verdad que me voy a enojar a propósito para que... No, es algo de lo que estamos no acostumbrados, porque no es algo que uno se acostumbre, pero
Sí estamos acostumbrados a quejarnos, estamos acostumbrados a regodearnos en el dolor porque eso es lo que nos enseñaron. Entonces, cuando hay múltiples personalidades, hay posesiones. ¿Cómo se soluciona? Primero, no entren en discusión, porque van a llevar siempre las de perder. Si se dan cuenta de esto, busquen ayuda a alguien que sepa del tema energético y espiritual y que los pueda guiar, porque no es fácil. No se metan a discutir, no se metan a decir, y mucho menos decirle, che, no sos vos el que me habla, o no sos esto, no sos lo otro, porque si no están preparados, van a llevarlas de perder, porque energéticamente les ganan. Entonces, tranquilos, si se encuentran con una situación así, tranquilos y busquen ayuda, vuélvanse pacíficos, porque recuerden siempre, la armonía, la tranquilidad los desarma, la alegría también. Por eso la maldad siempre busca la ira, el dolor, la tristeza, la bronca, el enojo, la pelea, para poder alimentarse. Entonces, si uno no les da pelea, los pone más enojados, pero finalmente bajan. ¿Por qué? Porque no se pueden alimentar. Es sencillo. ¿Que por ahí en la práctica no les va a resultar fácil? Obviamente que no, pero es un paso a paso. Pero sí suele pasar con este tipo de situaciones. Sí, como vos decías, el tema de que los psiquiatras o los médicos o los psicólogos ponen etiquetas, ponen nombres, que si es bipolar, que si es esto, que si es lo otro, que si tiene esta enfermedad, lo cual es un arma de doble filo. Y ojo, no estamos hablando en contra de ningún médico, por favor, de ningún psiquiatra, de ningún psicólogo, porque ellos estudian, cada persona estudia para ayudarles del modo que les es por ahí más sencillo o del modo que tiene predestinado a hacerlo en este plano aquí y ahora. Pero también es un arma de doble filo, ¿por qué? Porque el ser humano también es muy cómodo. Entonces, bueno, no, fui al médico y me dijo que soy bipolar. Listo, me decretó que soy bipolar, me dio la medicación, entonces empiezo también con la comodidad de, no, bueno, yo me permito esto porque como soy bipolar, entonces yo sé que todo el mundo me lo va a permitir o todo el mundo ya sabe y se aprovechan de la situación. Eso es un arma de doble filo. No significa que no esté, ¿sí?, la enfermedad o el problema o lo que fuere detectado por un médico o por quien fuere, pero sí es un arma de doble filo en cuanto a que el ser humano es cómodo y pasa a, bueno, me permito hacer esto, me permito decir esto, ofender o pelear, porque total el médico me diagnosticó con X cosa, ¿no? Entonces ahí también tenemos otro tipo de manipulación por parte de el enfermo, que en realidad está poseído por una entidad obscura. Ahora, si esto viene desde hace siglos, sí, viene desde hace siglos. Recuerden que hace muchos siglos atrás, la iglesia hacía, la religión hacía exorcismos que obviamente terminaban por ahí en el fallecimiento de la persona. ¿Por qué? Porque no es fácil, ¿sí?, hacer algo así. No es imposible, pero no es fácil. Y hay que tener mucha fe, creer realmente y estar equilibrado en la luz. Y eso no sucede siempre y es lamentable. Entonces, fue cuando la iglesia le pide ayuda a la medicina para que empiecen a intervenir y medicar. Entonces, de esa manera tenemos un ser etiquetado con una enfermedad, manipulado desde una medicación y que es fácil de mantener. Entonces se mantiene tranquilo, el demonio está tranquilo, no puede accionar porque el ser humano no tiene fuerza, ¿sí?, porque está medicado. Entonces pasa eso y suele ocurrir que muchas veces la familia termina siendo rehén de una persona que por ahí está padeciendo un síntoma o
o algún problema que realmente lo es. En ningún momento se dice que no está, no malinterpreten mis palabras, en ningún momento se dice que no está, pero al etiquetar mucha gente como que se duermen los laureles, ¿no? Como que se queda tranquila, porque total tengo esto, listo, ya también puede suceder que diga, no, ya está, listo, el médico me diagnosticó, ya está, no hago más por sanarme, no hago más, ya tengo la pastillita, listo, ya está. Entonces puede suceder todo eso y se corren ciertos riesgos o no. La familia por ahí vive tranquila porque el enfermo está sedado, está medicado, la enfermedad no avanza. Entonces sucede que así empieza a pasar los días, los meses, los años, hasta que finalmente, bueno, o le tienen que aumentar la dosis, o empeora, pero son situaciones que en algún momento pueden o no tener un final. Pero sí, todo esto desde el punto de vista espiritual y energético son posesiones que no es que siempre se va a dar de una manera muy agresiva. Depende también de la persona, depende de la entidad. Sí, las entidades negativas, obscuras, están sedientas de poseer a seres humanos, porque aparte de los seres humanos tenemos una luz, que es lamentable que muchos no lo descubran, pero tenemos una luz que es sagrada. Nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra luz son sagradas, y las entidades obscuras están sedientas de todo eso. Entonces, antes de enojarse, antes de caer en el dolor o en la tristeza, piensen de dónde viene todo eso, sientan si es para ustedes o no, y empiecen a equilibrar la energía para ustedes empezar a evolucionar y crecer en el día a día y cada vez estar mejor. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, y aquí tuvimos la mirada de nuestra querida Mariana Landi en Hacia la Luz de tu Corazón, como siempre los sábados a las 9 de la mañana en la FM 93.5, la radio de la gente, con también esta percepción de lo energético, de lo espiritual, que evidentemente dentro de esta multiplicidad de situaciones que se presentan y que existen, también forman parte de otra explicación que en el caso de lo espiritual estaría vinculado, ¿no?, con el tema de esas posesiones, que también, como toman el comando de todo el cuerpo y de la mente, obviamente conducen a esa persona quizás a momentos de violencia exacerbada. Muchísimas veces también pueden inclusive asesinos y demás recibir esta influencia, y esta influencia es la que los hace accionar, al punto de que nosotros hemos inclusive hasta en películas visto cómo esto sucede, y de hecho, después que sucede el hecho delictivo, el asesinato, el que lo comete, ahí es como que no tomó conciencia de lo que estuvo haciendo. Y acá podíamos inclusive también retrotraernos a una noticia de lo que sucedió en la ciudad de Buenos Aires hace unos cuantos años, con un hecho criminal de dos hijas que asesinan a su padre. Y aquí lo significativo justamente es que cuando llega la policía y trata, digamos, de aprender a esas dos mujeres, bueno, tuvieron una sorpresa muy grande cuando esas mujeres tenían una fuerza sobrehumana, y además también hablando con una voz que realmente no era una voz femenina, así que eso quedó registrado en el expediente. Hubo mucho temor, de hecho esas dos policías no pudieron reducir a esas dos mujeres, y esto quedó publicado, recuerdo, hace muchos años en La Nota. Luego lo intenté buscar otra vez y no lo pude buscar, no lo pude encontrar, pero estas cosas pasan. Bueno, ¿qué nos queda? Nos quedan nada más que 2 minutos suficientes para poder ir despidiéndonos. Quizás el último temita musical, Emi, poner aunque sea un minutito de este temita para poder despedirnos.
agradeciendo como siempre vuestra atención, el estar compartiendo todos los sábados con nosotros Hacia la Luz de tu Corazón. Les recordamos que también estamos los martes a las 15 y los jueves a las 15. Este martes a las 15 no vamos a estar porque es carnaval, así que vayan preparándose, que ya está nuestro querido colega y amigo, nuestro querido Walter, con este programa tan bonito defendiendo nuestras tradiciones. Así que a seguir disfrutando este sábado 1 de marzo año 2025. Gracias con el corazón, abrazo gigante y excelente fin de semana, a disfrutar el carnaval. Chau, chau.